Hoy, continuando con nuestro ciclo de exposiciones mediante los videos, vamos a abordar el periodo más reciente de la historia contemporánea venezolana. Nos referimos al periodo que para comodidad del común de las personas se llama periodo del chavismo o periodo chavista, aunque desde el punto de vista de la corrección de la lengua no se debería hablar de chavismo sino de chavecismo, como siempre corregía una famosa profesora de periodismo. Pero se ha impuesto ese vocablo, esa palabreja de chavismo, y bueno, no vamos a luchar contra esa corriente. Ese periodo chavista, si nos preguntamos cuándo empezó, cuándo comenzó, tendríamos que decir que él se remonta a la primera intentona militar o las primeras intentonas de 1992. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez, al frente de un grupo militar, intentó desalojar del poder por la violencia al presidente constitucional para entonces, Carlos Andrés Pérez, quien había empezado su segunda presidencia en 1989. Posteriormente, en noviembre del mismo año 1992, hubo una segunda intentona militar que igualmente fracasó como la primera. Esa intentona fue la del 27 de noviembre y ella la llevó adelante un grupo distinto, diferente. Lo encabezaba el contraalmirante Gruber Odremán y el general Visconti. Ambas rebeliones, ambas intentonas militares, aunque fracasaron y a consecuencia de ello muchos de sus miembros terminaron presos, muchos de sus participantes terminaron presos, enjuiciados por varios años. Finalmente, lo más importante de esas intentonas no fue tanto que desalojaran del poder o permitieran derrocar el gobierno constitucional, sino que crearon una matriz de opinión, crearon una corriente que fue creciendo cada vez más. Y por eso se ha dicho y se ha repetido que esos golpes, aunque fueron un fracaso en lo militar, tuvieron un gran éxito político. Y decimos esto del éxito político porque incluso Venezuela de ahí en adelante pues no va a ser la misma. Pongamos por caso, el mismo día que se enfrentó pues y se hizo fracasar este golpe del 4 de febrero, en el Congreso Nacional hubo un famoso debate en el cual el expresidente y para entonces senador vitalicio, el doctor Rafael Caldera, pronunció un importante discurso y en ese discurso cuestionó en duros términos las deficiencias, la situación dura y difícil en que estaba el pueblo venezolano. Y se preguntaba el doctor Caldera ese día que cómo se le pedía, cómo se le exigía a ese pueblo defender la democracia si al mismo tiempo estaba pasando hambre. Recordemos que el gobierno de Pérez se inauguró pues con una famosa sacudida popular que se llamó el Caracazo del 27 de febrero del año 89. Y ese malestar que había quedado desde el 27 de febrero, es decir, desde el comienzo del gobierno de Pérez, se va a acentuar pues ese descontento pues con el estallido de estas dos intentonas militares, que repetimos, fracasaron desde el punto de vista militar, fueron
controladas. Sus participantes fueron capturados, enjuiciados y llevados a prisión, pero desde el punto de vista político, pues el país va a quedar bastante revuelto pues a partir de entonces. Chávez, después de pagar un periodo de prisión, va a ser liberado de la cárcel por el siguiente presidente, el doctor Caldera. Caldera sobreseyó el juicio de él y de otros militares que estaban presos apenas él tomó posesión de su segunda presidencia. Prácticamente todos los comprometidos en esas intentonas militares del año 92, pues cuando el presidente Caldera el año 94 inaugura pues su segunda presidencia, pues van a quedar libres. Esto va a ocasionar una polémica que todavía en nuestros días todavía se mantiene. Hay gente que le recriminó al doctor Caldera haber liberado a estos presos, a estas personas que estaban sometidas a juicio. Ninguno de ellos realmente llegó a ser condenado, porque los juicios se prolongaron demasiado y pues no hubo ninguna razón tampoco para inhabilitarlos políticamente, porque para inhabilitarlos políticamente tenían que estar previamente condenados por el delito pues, del que se les acusó, pues, rebelión militar. Y ese juicio pues nunca se logró hacerlo avanzar, porque hábilmente los acusados pues recusaban a los jueces, recusaban a los fiscales, cambiaban de equipos de defensa legal, y entre una y otra cosa pues pasó el tiempo y el pueblo pues los empezó a ver ya como víctimas, como perseguidos, y surgió pues la necesidad pues de liberarlos, creyendo que de esa manera pues se resolvía el problema. Incluso al principio Chávez no va a mostrar mayor interés ni en tener un partido político ni en participar en ningún proceso electoral. Es más, la primera fisura, la primera división en su movimiento, que se llamaba Movimiento Bolivariano Revolucionario, el MBR, la B con mayúscula, perdón, con B larga, pues de bolivariano de Bolívar, ¿no? Y ese MBR pues simplemente era una organización que él había tenido desde los tiempos de conspirador, desde 1983, y que durante varios años pues le había permitido ir anudando alianzas, tejiendo pues toda una malla pues de conspiración, pues que fue lo que estalló el año 92. Ese MBR pues va a empezar a tomar carácter pues cada vez más público, se va a generalizar mucho las simpatías de ciertos sectores hacia ese MBR, y empezó en la formación pues de una especie de red de apoyo por parte de partidos de izquierda que nunca habían sido mayoritarios en Venezuela. Es decir, grupos como el Partido Comunista, el Movimiento Electoral del Pueblo, la Liga Socialista y especialmente el Movimiento al Socialismo, junto con un sector que había militado en la causa R y que por esa razón se va a dividir y va a dar origen al llamado PPT, Patria para Todos. Todos esos grupos de izquierda, o esos que se llamaban grupos progresistas, van a nuclearse en lo que se va a llamar el polo patriótico. Apenas Chávez se convenció, o lo convencieron, de que era necesario tener una plataforma política propia. Esa plataforma política propia que va a tener Chávez, le ayudaron en esa tarea dos astutos y veteranos de la política de izquierda, que eran José Vicente Rangel y Luis Miquilena. Tanto Miquilena como Rangel ayudaron a Chávez a cambiar su discurso del abstencionismo a la participación electoral. Cuando apenas Chávez salía de prisión, Chávez insistía en una consigna que era por ahora, por ninguno. Además, se negó a participar o a darle apoyo a los candidatos a gobernaciones en las cuales participó su compañero de aventura militar,
Francisco Arias Cárdenas. Incluso hubo una ruptura entre ellos, una ruptura bastante profunda. Eso es lo que se creía entonces. Más adelante se van a reconciliar. Pues bien, de esa participación, de ese nuevo entusiasmo por participar entonces en la vida electoral hacia 1998, se explica porque estos astutos políticos, repito, Miquilena y Rangel, crean el llamado MVR, o sea, el Movimiento Quinta República, con V de corta, ¿no? O V, como dicen los españoles. Eso debido a una razón legal. El Consejo Supremo Electoral no iba a autorizar, porque era algo ilegal, irregular, que un partido utilizara el nombre de bolivariano. Es decir, que el movimiento bolivariano revolucionario nunca iba a ser legalizado, nunca iba a ser autorizado como partido por el entonces llamado Consejo Supremo Electoral. Fue por esa razón entonces que astutamente ellos les cambiaron el nombre de MBR como Movimiento Bolivariano a MVR como Movimiento Quinta República. Y ahí empezó ese mito de la Quinta República, que no existe tal, porque para existir la Quinta República debería existir una Cuarta República, una Tercera República, una Segunda República, una Primera República. Y realmente nadie tiene claro desde el punto de vista histórico y político cuándo empezó una u otra república. De la única república que sí estamos ciertos pues que existió fue la Primera República, pues la que surgió en 1811. De ahí en adelante esas denominaciones se oscurecen y no son aceptadas pues claramente pues por todos los analistas de la historia. Pues bien, sea como sea, pues ese movimiento Quinta República, ese MBR, pues se convierte en un partido legal, un partido pues organizado con su estructura a nivel de todo el país, y ese MBR pues va a ser entonces el eje de eso que se va a llamar el Polo Patriótico. El Polo Patriótico pues va a ser una gran alianza de izquierda, y la formaba pues, encabezaba pues ese MBR, el Movimiento al Socialismo, el Partido Comunista, el Movimiento Electoral del Pueblo, y eso que se va a llamar Patria para Todos, el PPT, que era un desprendimiento de lo que había sido la causa de Arca. Hay que decir que posteriormente el MAS también se va a dividir más adelante, pero en esas primeras elecciones pues el MAS fue parte de eso que se llamaba el Polo Patriótico. No obstante, una buena cantidad de dirigentes del MAS que no estaban de acuerdo con esa alianza, pues decidieron romper con su partido y alejarse de ese partido para siempre. Ese fue el caso de Pompeyo Márquez, recientemente fallecido, y Teodoro Peskov, que sigue vivo todavía. Ellos y otros dirigentes fundamentales del MAS pues no estuvieron de acuerdo pues con esa alianza variopinta pues de la vieja izquierda, de eso que despectivamente se llamaba en Venezuela el chiripero, y que antes había apoyado pues a Rafael Caldera en su segunda presidencia, del 94 al 98. Pues bien, ese polo patriótico, esa alianza pues en torno a la figura de Chávez, va a participar en las elecciones regionales de noviembre de 1998. Y todos los partidos consolidados, pues los llamados partidos del estatus, encabezados por Acción Democrática y COPEI, pues veían como por encima del hombro a esa alianza y pensaban que esa alianza no tenía mayor futuro. Subestimaron pues a esa alianza y a sus candidatos. Incluso Acción Democrática y COPEI pues van a ganar una buena cantidad de gobernaciones, pero la gran sorpresa fue pues que el polo patriótico sacó pues una buena cantidad también de gobernaciones. Ese fue el primer campanazo de alerta pues que una posible candidatura de Chávez un mes después, pues en diciembre, era una verdadera amenaza para el dominio pues de la política venezolana que tenían estos dos partidos de larga data en la historia de Venezuela, Acción Democrática y COPEI. Estos partidos habían lanzado sus candidatos presidenciales en paralelo,
Acción Democrática había lanzado como candidato a su secretario general, el conocido Luis Alfaro Ucero, secretario general de AD, y Copey había optado por una figura más joven, más fresca, más dinámica, que era la ex Miss Universo y alcaldesa de Chacao, Irene Sáez. Irene Sáez se convirtió pues en una especie de fenómeno electoral que creció como la espuma al principio, es decir, subían las encuestas, se le veía como una candidata con chance ganador. Y otro candidato que no habíamos mencionado también estaba apareciendo ya también con cierto crecimiento en las encuestas, que era Enrique Salas Romer, antiguo gobernador de Carabobo, que ahora optaba pues por lanzarse como candidato independiente con su propio partido que se llamaba Proyecto Venezuela. Entonces, cuando se hacen las elecciones presidenciales, pues se enfrentan pues dos candidatos apoyados por los partidos pues tradicionales, AD y Copey. Se presenta pues Hugo Chávez por el Polo Patriótico y se presenta Enrique Salas Romer solo como candidato independiente con el apoyo de ese partido que él había fundado llamado Proyecto Venezuela. En la medida que avanzó pues la campaña electoral, se dieron cuenta pues que el avance del chavismo, el avance de la candidatura de Chávez era indetenible. Y Acción Democrática y Copey optaron entonces por una solución dura, drástica, que era retirar sus candidatos presidenciales. Acción Democrática retiró a su candidato Luis Alfaro Ucero, el cual no tenía mayor crecimiento electoral, y Copey retiró su apoyo, pues le quitó la tarjeta que apoyaba pues a Irene Sáez. Sin embargo, Irene Sáez no va a aceptar esa solución y optó por seguir en la lucha con su propia tarjeta, un partido que ella había organizado, las siglas Irene. Por cierto, ese partido Irene sacó mucho más votos que los que sacó Copey al final pues en los resultados electorales. El apoyo pues aritmético y la suma pues de lo que había sido la votación de AD más la votación de Copey más la votación que había sacado Proyecto Venezuela, desde el punto de vista matemático pues decían pues o aseguraban pues que le podía dar el triunfo electoral a Enrique Salas Romer. Sin embargo pues las matemáticas electorales al final no resultaron así. Chávez ganó las elecciones con el 60% y Enrique Salas Romer sacó poco menos del 40%. De tal manera pues que gran parte de la votación que supuestamente iba a aportar Copey no apareció porque buena parte de esos votos se fueron con Irene Sáez. Y otros, la votación de AD fue todavía más dura, más difícil, porque prácticamente la mitad del electorado que había votado por la tarjeta de AD en las elecciones regionales, pues en las presidenciales, pues pareció que más bien se trasvasaron, se cambiaron y votaron por Chávez, sobre todo en los sectores populares. Y esto obedeció pues a que estos partidos, AD y Copey, pues tomaron esa decisión a última hora. Y el electorado pues no entendió, pues sobre todo el electorado de AD y un poco pues también el electorado de Irene Sáez no entendió cómo después que habían entusiasmado pues a esa base electoral de que ellos eran la mayoría, de que ellos eran una opción de triunfo, unas semanas antes le dan la orden a su militancia y a sus simpatizantes pues que no, pues que el candidato es Salas Romer, que tienen que apoyar a Salas Romer porque lo ven como la única opción, la única esperanza pues para derrotar a Chávez. Pero pues ya vemos pues que al final no fue posible pues ese cambio tan fácil, pues no era como pasarle un switch a la gente. Pues. La gente, eso de cambiar de candidato a última hora fue más bien algo más bien contraproducente, porque algunos más bien en vez de sumarle pareció que le restaron votos a Salas Romer. Algunos hablaban de que lo habían rayado en cierta forma, porque Salas Romer se presentaba como un candidato suprapartido, como un candidato independiente, como un candidato de la nueva política,
y no un candidato pues con el endoso pues de estos partidos tradicionales que estaban en ese momento bastante desprestigiados. De tal manera pues que parecía pues que la llamada antipolítica, como se empezó a denominar pues a una corriente de opinión muy grande, de fuerte crítica a los partidos, de fuerte crítica a los vicios de lo que se llamaba la partidocracia, de fuerte crítica a la corrupción que se había exhibido en los gobiernos de Adey y Copey, especialmente en los de Carlos Andrés Pérez y los de Lucinchi, los de Luis Herrera y luego en el nuevo de Carlos Andrés Pérez. Esa dura crítica hacia la corrupción generalizada por lo que se llamaba la democracia adecocopeyana o punto fijista, así se le denominaba impropiamente, porque ya sabemos que el punto fijismo como tal solamente existió pues en los tiempos de Betancourt, pero la gente por comodidad y la izquierda por comodidad pues acuñó pues ese término de crítica al punto fijismo, a la democracia podrida, a la democracia corrupta. Es decir, esa imagen muy negativa pues la van a empezar a descalificar a los partidos, de descalificar a los que habían ejercido el poder hasta durante todas esas décadas anteriores. Pues eso de alguna manera pues no va a favorecer a Salas Romer, sino que va a favorecer sobre todo a Hugo Chávez. Y Chávez pues termina pues ganando las elecciones en el 98. Chávez gana las elecciones con una consigna fundamental: convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República. Ese va a ser como la panacea universal, como la solución a todos nuestros males. Una Asamblea Constituyente, porque se le atribuía pues que todos esos cambios que el país requería, todos esos cambios que el país necesitaba, solo eran posibles si se hacía una profunda transformación del Estado. Y eso, según Chávez y sus apoyadores, solo era posible pues mediante un cambio de constitución que permitiera pues desmontar pues el viejo estado de la democracia representativa para transformarlo en otra cosa, pues en la República Bolivariana de Venezuela. Esa era una de las consignas, pues. Convierten pues lo del bolivarianismo y lo del árbol de las tres raíces. Se insistía mucho en las ideas de Simón Rodríguez, de Ezequiel Zamora y de Simón Bolívar. Ese llamado árbol de las tres raíces era como la ideología, como el mensaje oficial de la ideología del MBR. Todavía en ese momento ellos no hablaban de socialismo, no hablaban de compromisos y solidaridad con la Revolución Cubana y nada de eso, aunque ya Chávez había ido a hacer una visita a Fidel Castro y lo recibieron ya como héroe. Sin embargo, todavía se cuidaban pues de no expresar un mensaje puramente de izquierda, sino más bien un mensaje nacionalista, revolucionario, autoctonista, es decir, defensa pues de todo aquello que fuera endógeno, indígena, aborigen, las raíces africanas, es decir, ese canto al mestizaje, ese canto al nacionalismo, ese canto a lo propio, a lo endógeno, era parte pues de ese discurso de Chávez que caló pues sobre todo en el sector popular. Chávez tenía como un discurso para cada sector, pues para el sector de abajo pues ese era el discurso, pero para los sectores de clases medias pues el discurso era el énfasis en que se iba a barrer con la corrupción, el énfasis en que se iba a acabar con la vieja política, el énfasis en que se iba a reestructurar el Estado y se iba a democratizar y hacer un Estado de democracia participativa y protagónica. Es decir, esas consignas pues atraían mucho a esa clase media que cree en las virtudes de la sociedad civil y esas cosas, y que todo era culpa en última instancia, según ese discurso, de la partidocracia, de los vicios de la partidocracia, que iban a ser barridos por esa refundación de la República mediante una constituyente. Entonces, también los sectores empresariales van a ser seducidos por ese discurso de Chávez. Y hay que decir que a Chávez no solamente lo eligieron los de abajo, sino una gran cantidad de personalidades del mundo empresarial, de los medios de comunicación. Por ejemplo, estaciones de televisión como Venevisión, Televen, hasta Radio Caracas, El Nacional, la cadena Capriles,
el bloque de armas, prácticamente todo el mundo de los grandes medios de comunicación, incluso instituciones culturales, entre comillas, progresistas, como el Ateneo de Caracas, se convierten en la plataforma pues, de apoyo pues, a Chávez. Y Chávez prácticamente gana pues, de manera holgada, con 2/3 partes pues, de apoyo electoral de parte del país, que tenía en ese momento grandes esperanzas pues, en una especie de milagro pues, de quien iba a transformar y a refundar la República. Pues entonces, aunque Chávez toma posesión de la presidencia en 1999, él apenas toma posesión, va primero que rompe el protocolo y se juramenta como presidente, diciendo pues, que jura sobre una constitución moribunda. La constitución de 1961, pues, que le había servido pues, de marco legal pues, para su elección, él la va a ir a respetar desde el mismo momento de la juramentación. Ratifica allí pues, que esa constitución moribunda pues, la va a desechar pues, pronto a través del proceso constituyente. Y apenas llega a Miraflores, pues en una especie de marcha triunfal pues, desde el Congreso Nacional hasta Miraflores, desde allí le anuncia al país pues, que convoca pues, al pueblo venezolano a que decida pues, la reunión, la elección, mejor dicho, de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero como la Constitución de 1961 no pautaba pues, ese tipo de consulta, pues tendrá entonces que la Corte Suprema de Justicia redactar una solución jurídica, que fue ese decreto, convertirlo pues, en unas bases constitucionales pues, que se iban a consultar al pueblo venezolano. Si bien es cierto que la Constitución pues, no establecía el referéndum, tampoco lo prohibía, y bajo esas circunstancias simplemente se le planteó una pregunta al pueblo soberano, si estaba de acuerdo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y ante esa pregunta se hizo la consulta pues, a través del Consejo Supremo Electoral, que la organizó, y por mayoría pues, el pueblo venezolano decidió pues, que sí, que era válido convocar una Asamblea Constituyente. Entonces se procedió de inmediato pues, a hacer la elección de los diputados a esa Asamblea Nacional Constituyente. Y en esa elección pues, se hizo a través de una lista nacional y una lista por circunscripciones regionales. Y el mecanismo que se utilizó de una manera muy hábil, el gobierno chavista pues, va prácticamente a quedarse con todos los representantes a elegir en esa Asamblea Constituyente, con excepción de 5 diputados, prácticamente 1 por AD y 4 pues, que se lanzaron como independientes por su cuenta. Uno de ellos, por cierto, mi hermano Alberto Franceschi, fueron electos como los únicos no chavistas de esa Asamblea Nacional Constituyente que va a elaborar la Constitución de 1999. Y esa Constitución, una vez aprobada por esa mayoría aplastante pues, de diputados chavistas constituyentes, pues va a ser sometida a referéndum popular y va a ser aprobada pues, en diciembre pues, de 1999 como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Constitución que todavía está vigente y que ahora pues, el presidente Maduro está violentando pues, al promover una nueva constituyente, pero sin aplicar eso que se utilizó en esa época. En honor a la verdad, pues, lo que establece esta constitución pues, está siendo violado de manera flagrante pues, por el presidente Maduro en la actualidad. Porque para convocar una constituyente, la constitución actual establece pues, que el presidente puede tener la iniciativa de convocarlo, como también la tiene la Asamblea Nacional, como también la tienen las municipalidades, como también lo tienen la ciudadanía, que se reúnen
el 15% de las firmas del registro electoral, pueden convocar una constituyente. Pero una cosa es tener la iniciativa y otra cosa es poderla convocar. Una vez que uno plantea la iniciativa, pues la iniciativa es consultarle al soberano si quiere o no quieren la convocatoria de una constituyente. Eso es lo que establece la Constitución. Pero en esta oportunidad, pues el gobierno actual pues, ha planteado pues, que eso no es necesario. Simplemente, pues el presidente tiene la iniciativa y de una vez se hace la elección, violentando y lo que establece la Constitución al respecto. Bueno, en esa oportunidad, la Corte Suprema de Justicia fue la que permitió pues, que eso fuese posible. Con el argumento ese, repito, pues de que si bien es cierto, la Constitución no establecía la figura de la convocatoria de un referéndum, por la otra parte tampoco lo prohibía. Y entonces la Corte Suprema de Justicia simplemente estableció pues, que había que consultarle al soberano si quería o no quería una constituyente. Y por eso se reunió y se eligió esa asamblea. Pues bien, una vez que Chávez fue ya investido pues con este nuevo piso legal, pues este nuevo piso constitucional que fue pues la Constitución de 1999, entonces Chávez anuncia pues la llamada relegitimación. Es decir, él dijo pues que no quería seguir pues con las instituciones propias pues de la anterior Constitución, es decir, con un Congreso Nacional que estaba funcionando, con una Corte Suprema de Justicia que estaba funcionando, con una Contraloría, una Fiscalía, es decir, con todas las instituciones propias pues del anterior marco constitucional. Él prefería más bien cambiarlo todo. Y entonces él se sometió a una nueva elección y desecharon pues la elección anterior. Es decir, se interrumpió pues el periodo constitucional y fue a una elección en el 2002 pues, que permitió pues elegir pues a Chávez pues para un nuevo periodo constitucional por un periodo de 6 años que establecía ahora la Constitución, elegir una nueva poder legislativo nuevo, es decir, una Asamblea Nacional unicameral, es decir, echando al cesto de la basura pues al Congreso Nacional bicameral pues de senadores y diputados, y por supuesto una vez que se tuvo electa pues esa Asamblea Nacional, se procedió pues a elegir un Tribunal Supremo de Justicia, una Contraloría, Fiscalía, así todos los poderes del Estado, y por supuesto el Consejo Nacional Electoral, también le cambiaron el nombre, es decir, le cambiaron el nombre a todo. Y de esa manera entonces Chávez se hizo pues de una institucionalidad totalmente bajo su control, donde él tenía la absoluta mayoría porque ganó las elecciones, y una vez que ganó esas elecciones no solamente derrotó a la oposición, sino que le va a arrebatar el control, ahora va a tener un control total pues de la Asamblea Nacional, y con esa Asamblea Nacional pues va a poder controlar todos los otros poderes, el poder judicial, el poder ciudadano, etcétera, etcétera. Pues bien, esa situación va a llevar al conflicto pues del 2002, porque la oposición, sintiendo pues que Chávez, una vez que toma pues el poder pues, con renovados bríos, pues, con mayor fuerza y con mayor peso, pues ahora con mayor control del Estado. Entonces, en el 2002, en medio pues de una sucesivas paros laborales, manifestaciones de calles, enfrentamientos de todo tipo, pues se llega pues a un enfrentamiento violento que produce pues la gran marcha pues del 10 de abril, del 11 de abril, perdón, la gran marcha del 11 de abril pues que intenta llegar a Miraflores, y esa marcha pues fue disuelta de manera violenta, fue atacada por grupos armados y por grupos militares minoritarios, ¿no? En esos hechos de violencia pues del 11 de abril pues van a dar por resultado pues que los altos mandos de las Fuerzas Armadas le hacen un emplazamiento al presidente Chávez, le exigen pues, que responda pues, por
las decenas de muertos de ese día, y le exigen la renuncia, le piden la renuncia y obligan pues por la fuerza a hacerlo renunciar. Lo hacen prisionero y lo llevan prisionero a la isla de Lord Chile. En ese vacío de poder, porque se produce ese día, es decir, el alto mando militar encabezado por el ministro de la Defensa, por el inspector general de las Fuerzas Armadas, por los comandantes de las 4 fuerzas, es decir, el Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional, ese alto mando militar le anuncia en cadena de televisión a todo el país pues que el presidente ha renunciado y que se le aceptó la renuncia. En esa circunstancia pues la gente esperaba pues alguna solución bien fuera pues por la vía de la fuerza, es decir, la simple formación de una junta militar de gobierno como ha ocurrido antes en el pasado venezolano, o que se produjera pues una salida constitucional, por ejemplo, que el vicepresidente se encargara de la presidencia, o que el presidente de la Asamblea Nacional se encargara de la presidencia, como es lo establecido en la norma, y se convocaran unas nuevas elecciones. Pero eso no se hizo así, sino que apareció una figura un tanto extraña. El hasta ese momento presidente de Fede Cámaras, señor Pedro Carmona, aparece en televisión anunciándole al país pues, que ha tomado el poder. Ha hecho un golpe de Estado y anuncia al país pues, que ha destituido a los miembros pues, de todos los poderes públicos, es decir, al Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, al Poder Ciudadano, al Consejo Nacional Electoral, a los gobernadores, a los alcaldes, es decir, que es un desconocimiento total y absoluto de toda la estructura del Estado por parte de Carmona. Eso que se llamó el Carmonazo, o el decreto de Carmona, pues era algo muy extraño, pues la gente pues no va a entender eso como la mejor solución. Y en medio de la confusa situación que se genera cuando el país se entera pues que Carmona no se sabía apoyado por quién ha tomado el poder, se descubre pues que el gobierno de Carmona era sumamente débil, porque ninguna unidad militar, ningún batallón, ninguna división, ninguna guarnición se pronuncia a apoyarlo, sino todo lo contrario. Los militares que habían pedido la renuncia a Chávez, los mismos militares que lo habían llevado a encarcelarlo, pues lo reponen en el poder. Es decir, hay un movimiento extraño y confuso, pues porque al final pues Chávez reaparece otra vez, rescatado y colocado otra vez en el poder. Chávez le anuncia al país pues le pide perdón al país, se reencarga la presidencia, promete pues que los errores que se han cometido no se van a cometer otra vez, y Carmona pues termina huyendo y exiliado. No lograron enjuiciarlo y condenarlo, pues se escapó pues del país mediante el asilo diplomático en la Embajada de Colombia. Al final de toda esta historia es que Chávez pues a raíz de eso pues queda como más sólido en el poder, porque anuncia pues que prácticamente que la oposición es una oposición golpista, si trata de responsabilizar a toda la oposición, aunque toda la oposición no estaba comprometida en ese golpe. O sea, ni COPEI, ni AD, ni el MAS, bueno, el MAS era partido de gobierno, pero sobre todo ni AD, ni COPEI, ni Proyecto Venezuela, ni ningún partido serio pues estaba involucrado de alguna manera en esa abortada pues salida de Carmona. Pues bien, una vez que Chávez entonces regresa al poder, prosigue la violencia, prosiguen los enfrentamientos, un grupo militar se va a la Plaza de Altamira y se declara en desobediencia, y ocurre una cosa curiosísima. Durante varios meses los militares descontentos, en vez de dar un golpe de Estado, en vez de sublevar sus guarniciones, simplemente muchos de esos militares que no tenían mando de tropas, porque muchos de ellos estaban en disponibilidad o a punto de ser retirados, pues no tenían ningún cargo asignado, muchos de ellos
van a ser relegados y entonces se van a Altamira a dar discursos y a participar pues en una especie de movimiento de opinión que al final pues se fue disolviendo y fue como muriendo. Cuando estaban ya más debilitados, pues el gobierno va a descabezar ese movimiento y va a hacer presos a muchos de sus miembros. Hay que decir pues que Chávez actuó con mucha astucia pues, para derrotar, para, diríamos, aplastar ese movimiento crítico militar. El otro movimiento que va con mucha dureza también a eliminar va a ser la tremenda oposición que tenía de los trabajadores y especialmente de los trabajadores en PDVSA. PDVSA se va a convertir en un foco de resistencia muy duro y después de una larga huelga el gobierno pues va a terminar descabezando prácticamente a todo el tren gerencial, despide pues no solamente a los gerentes, sino despide a varias decenas de miles de trabajadores y técnicos de PDVSA. Una gran cantidad de profesionales, de trabajadores calificados, de técnicos con muchos años de servicio en la industria petrolera van a ser echados sin contemplaciones de la industria petrolera. Y la nueva PDVSA pues va a ser una PDVSA distinta, controlada estrictamente por el Estado y prácticamente va a terminar convirtiéndose en una empresa, como la van a llamar ellos, roja, rojita. Bien, ese largo periodo pues, del chavismo va a llevar pues, a que gradualmente en las sucesivas elecciones presidenciales y parlamentarias el chavismo se va a ir radicalizando hasta que hacia 2007 Chávez, sintiéndose lo suficientemente poderoso, pretendió plantear una reforma constitucional, es decir, una reforma que significaba cambiar las bases de esa constitución por una constitución que iba a montar el llamado Estado comunal. Y establecía pues la reelección presidencial indefinida y otra serie de cosas pues, que definitivamente fueron rechazadas por el país. Y esa va a ser la única derrota importante que va a tener Chávez en su larga experiencia pues, de organizar elecciones. Cuando en el año 2015, ya muerto Chávez, se producen las elecciones parlamentarias y la oposición logra ganar por primera vez la Asamblea Nacional con 2/3 pues, de los parlamentarios, una mayoría de 2/3, mayoría que el gobierno se encargó luego de anular, pues anulando la elección de 3 diputados. Sin embargo, pues se dice pues que en 18 elecciones que tuvo Chávez, esas fueron las 2 únicas que perdió el chavismo. Las elecciones de la reforma esa de la Constitución de 2007 y las elecciones parlamentarias del 2015. Por esa razón, el gobierno pues, de su sucesor, pues, Nicolás Maduro, una vez que muere Chávez, va a negarse, va a cerrarse pues, a realizar pues, nuevas elecciones. Por ejemplo, cuando se le planteó hacer la elección del referéndum revocatorio, pues buscó la manera para retardarlo hasta que finalmente simplemente se bloqueó la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio. Cuando se iban a hacer las elecciones para gobernadores, pues también se van a tratar o se trató pues de retardar el proceso y no se hicieron las elecciones de gobernadores en el 2016 pues cuando debían haberse realizado. Y estamos en el 2017 pues donde están pautadas, además de la elección de los gobernadores, la elección de los alcaldes y consejos municipales, y no hay ninguna noticia pues, de que se vayan a programar o a realizar dichas elecciones en la fecha pautada pues, para diciembre de este año. En resumidas cuentas, el largo periodo del chavismo en el poder, de 1999 a 2017, nos lleva a hacer esta pequeña síntesis. El chavismo en sus comienzos
no fue un proyecto propiamente o abiertamente socialista. Al principio solamente insistían con el partido MBR y el Polo Patriótico, que lo apoyaba. Se planteaba un mensaje nacionalista, revolucionario, antiimperialista tal vez, de simpatías con los pueblos que luchaban, como el pueblo cubano, pero no era un proyecto socialista aún. Se respetaban, pues, en líneas generales, la propiedad privada, los medios de comunicación, las televisoras privadas y las radios y los periódicos hacían sus campañas y con algunas dificultades, pues, se respetaban esa situación. Pero en la medida en que el gobierno de Chávez consolidaba su poder, derrotando y acorralando, pues, a sus adversarios y enemigos, en esa medida, pues, el gobierno, ya después de 2007, en la presidencia, pues, que cuando logra reelegirse, pues, a pesar de que fue derrotado en el intento de la reforma, pues Chávez logra su reelección porque hizo aprobar una enmienda constitucional. Y gracias a esa enmienda, pues sí pudo entonces reelegirse una vez más. Pues bien, en la medida que el chavismo, pues, se consolida, pues entonces Chávez anuncia la necesidad de que todos esos partidos que lo venían apoyando, eso que se llamaba el Polo Patriótico, tienen que consolidarse en una sola organización que él propone sea el Partido del Socialismo del Siglo XXI. Ese PSV, Partido Unido, pues, del Socialismo del Siglo XXI, ese partido va a convertirse, pues, en la plataforma, pues, de la revolución, así lo anunciaba Chávez. E incluso le trata de imponer a todos los partidos que se disuelvan, que desaparezcan y se incorporen como militantes de ese nuevo partido. Hay que decir que el PPT se negó a disolverse, aquel partido que era una derivación de la causa R. Podemos, que era una división del MAS, tampoco se quiso disolver, y mucho menos lo quiso hacer el Partido Comunista. Ellos van a seguir existiendo, entonces, como parte de eso que se llamaba el Polo Patriótico, o Gran Polo Patriótico. Pero la meta, pues, que tenía Chávez, que era que todos aquellos que lo apoyaran se incorporaran como militantes o dirigentes de ese partido único, pues, de la revolución, ese PSV, pues eso no se logró del todo. Pero ese partido del socialismo del siglo XXI, pues, se va a estructurar sobre la base de un trabajo teórico de unos asesores, como el caso, pues, de un asesor germano-mexicano que trajeron. Y ese socialismo del siglo XXI pretendía ser una especie de partido marxista, leninista, fidelista, cheguevarista, pero con elementos de las ideas de Bolívar, con las ideas del cristianismo. Era una especie de melcocha extraña, ¿no? Esa ideología del PSUV, del Partido del Socialismo del siglo XXI. Un poco ese caos ideológico, porque siempre fue el polo patriótico, pues se va a reflejar en esa ideología, pues cada vez más radicalizada, cada vez más cubanizada, cada vez más cercana al comunismo castrista que otra cosa. Es decir, se fue como desdibujando, siéndose una especie de partido cada vez más radicalizado. El problema que tuvo Chávez, pues, fue que murió, se enfermó y murió antes de tiempo, y dejó una especie de estado de orfandad a su sucesor, que designó, pues, antes de morir, pues, Nicolás Maduro. Maduro, a pesar de que fue electo, pues, por una escuálida minoría sobre el candidato Capriles, Maduro, pues, tal vez no va a tener la oportunidad, pues, en una elección normal, pues, volverla a ganar. No tiene ya la fuerza de calle, ya no tiene las posibilidades, pues, de ganar una elección. Y por eso se ha negado, pues, a aceptar la idea del referéndum revocatorio, la idea de las elecciones regionales, y ahora, pues, se empeña en montar un proyecto de asamblea constituyente de manera
inconstitucional, ilegal y claramente violatoria pues, de toda la legalidad del país. Eso pues, vamos a decir pues que en líneas generales pues los 18 años últimos de la vida venezolana pues tienen un sello, pues, el sello de Hugo Chávez, el sello de los sucesores de Chávez, el sello pues de un duro enfrentamiento entre un gobierno pues, que se niega a aceptar la normativa legal, que viola sus propias normativas constitucionales, y una oposición pues, que ha ido creciendo y consolidándose como una opción de poder, pero todavía pues sigue luchando pues por en medio de un violento proceso de enfrentamientos callejeros de todo tipo. Pues el año 2017 pues ha sido un año pues de todavía resultados impredecibles. 18 años de chavismo, no sabemos todavía hacia dónde va el país. Lo que sí sabemos es que el país escogió hace 18 años la opción de Chávez y en nuestra opinión pues se equivocó profundamente al escoger.